XY es la posición de una celda dentro de una tabla. Por ejemplo, sería el par 3,2. Y eso la única forma que veo de incluirlo en la base de datos es con un nvarchar, un string. También se podría poner un valor para X entero y un valor para Y entero. Una tabla tiene muchas celdas y una tabla tiene una dimensión, como pueden ser 3 celdas, el número de celdas, como pueden ser 3 celdas por 2 celdas. Y la única forma que se me ocurre de expresar eso es igualmente con un string, aunque creo que voy a incluir al final voy a incluir los enteros por si acaso. Dimensión en filas. Esto significa el número de celdas que tienen en horizontal y en vertical. Puede ser útil, seguramente sea útil al final. Una tabla tiene muchas celdas, así que tengo que poner una clave ajena. Una celda puede contener una pregunta, una respuesta
o una respuesta de un alumno, o un campo vacío. Aunque campo viene a ser la respuesta del alumno. En el momento en el que está vacío es porque está escribiendo o está a punto de escribir, y cuando está lleno es la respuesta del alumno. O sea que en una celda puede haber un objeto, por así llamarlo, pregunta o respuesta alumno. La tabla respuesta y el campo respuesta puede dar lugar a confusión, así que yo creo que sería más acertado poner solución. Queda más claro. Una pregunta tiene una respuesta del alumno. Por ejemplo, la pregunta es 2 por 7. La respuesta del alumno puede ser 16 o cualquier otro número, y la solución es 14. O sea que a una pregunta el alumno responde una cosa y la solución es una sola. O sea, una respuesta del alumno a una pregunta, una solución solo. Y luego se puede comparar la respuesta del alumno con la solución. O sea que sería 1 a 1 entre pregunta y respuesta del alumno, y 1 a 1 entre pregunta y solución. El tema que no está tan claro es qué contienen las celdas. Las celdas pueden contener preguntas, respuestas del alumno y solución, pero todas esas cosas son algo. Las tres cosas son algo. Porque, ¿qué decimos? Que una celda tiene muchas preguntas, tiene muchas respuestas del alumno y muchas soluciones. Podemos intentarlo, lo que no sé si eso es redundante o no sé. Una celda tiene muchas soluciones, muchas respuestas del alumno y muchas preguntas. Lo que habría que hacer primero es la relación 1 a 1 entre pregunta, respuesta, alumno, etc. y solución. Hacer una relación 1 a 1 entre respuesta, alumno y pregunta. La respuesta del alumno puede ser nula en el momento en el que no ha escrito nada, pero la solución no puede ser en ningún momento nulo. Siempre hay una solución a una pregunta. La solución siempre existe a una pregunta, siempre que exista la pregunta. Siempre que exista la pregunta existe una solución. Entonces, la pregunta es una entidad fuerte y solución una entidad débil, algo así. Lo mismo, si no existe pregunta, no existe respuesta del alumno. Entonces, a lo mejor cambia el tipo. Vamos a ver algo sobre las entidades fuertes y débiles.
de películas la entidad débil es fuerte. La entidad débil es aquella que necesita de otro para existir, por ejemplo un videoclub. Lo que realmente se alquila a los clientes no son películas sino copias. Es una... Entonces, ¿cuál es la entidad? Vale, si no existe la película no existen copias. Entidad débil, doble recuadro. Vale, perfecto. A ver. Aquí dice, todas las entidades del modelo de entidad-relación se convierten en tablas en el modelo relacional. Las entidades débiles también se transforman en tablas, pero su clave primaria se compone de la unión de esta clave con la de la entidad fuerte a la que pertenece. O sea, y de vagón y de tren. Y aplicado a mi ejemplo, a mi caso sería, si en las preguntas no existen soluciones, entonces sería el ID de la pregunta más el ID de la solución. ¿Y qué relación sería? 1n. Sí, 1n. Todas las entidades se convierten en tablas. Las entidades débiles también se transforman en tablas, pero su clave primaria se compone... Pero aquí pone... Vamos a ver, lo que dice es... pregunta sería la entidad fuerte y la débil sería solución. Sin pregunta no existe solución. Y esta tendría que tener una clave foránea. Vamos a ver. Tendría una clave foránea que sería el ID de la pregunta, y luego sería una clave primaria compuesta y la relación sería 1n. La cardinalidad podría ser cualquiera, pero en este caso es 1n. 1n seguro. Una pregunta tiene muchas soluciones. Una pregunta. Entonces, la solución quedaría identificada con el número de la solución, pero también con el ID de la pregunta. Pero la relación es 1n. Es decir, yo tengo una solución y tienen una pregunta de muchas soluciones. O sea, la solución 1
O sea que tengo que hacer esta primaria. Ahora tengo que enlazar con esta. Y ahora tengo que hacer una clave primaria combinada. Y la clave primaria, esto, no sé si habrá que ponerlo identity. Sí, puedo poner esa la puedo poner como identity. Sin embargo, esta no la pongo como identity. De acuerdo, vamos a ver si funciona. Lo que no veo es tan claro que una pregunta tenga muchas soluciones. Yo tengo una solución a una pregunta, por ejemplo, pregunta 1 por 4, la respuesta es 4, pero no puede ser 6. Pero bueno, pues no tiene por qué ser un problema, pues yo doy la respuesta 6. La respuesta 6. Y no pongo ninguna otra respuesta. Y lo mismo pasa con esto. Vamos a probar así, de esta manera. A ver si funciona. Y ahora la combino. Y el ID lo pongo todo incrementado. Vale. Pero ahora la pregunta es, una celda puede contener o bien respuestas de alumno, o bien preguntas, o bien soluciones. Y puede contener muchas de ellas. Pues ahora, le tengo que poner claves primarias a la celda. Perdón, claves ajenas a la celda de cada una de estas tablas. Lo que pasa es que, claro, en cada una va a ser el ID, pero lo malo es que en respuesta al 1 el ID es combinado.
La respuesta es no hay. La respuesta es una entidad débil de pregunta. Eso lo tengo claro. Si no existe la pregunta, no existe ninguna de las dos respuestas. Ahora bien, una celda puede contener es que la celda, el ID es identity, vale, no va a haber problema, pienso, no va a haber problema, porque no voy a coger como clave ajena, no voy a coger la combinación de la clave de las dos de las dos IDs de la ID combinada. Voy a coger solamente la ID. Yo creo que de esa manera funciona. Vamos a ver. Yo cojo pregunta. Bueno, aquí está claro que va a funcionar. Ok. Vale, ahí no hay problema. Lo que pasa es que no sé si será redundante. Es que a lo mejor no es necesario. A lo mejor no es necesario. A través de la pregunta si podéis acceder al ID de la respuesta, al uno o de la respuesta. Es decir, a través, solamente a lo mejor haría falta la pregunta. Una celda puede contener una pregunta. Y a través de esa pregunta, una celda puede contener una pregunta o nada. Si contiene nada, si no contiene nada, es una celda en blanco, sin pregunta, respuesta y nada. Es como una cuña, una celda vacía. A lo mejor no es necesario hacer, no sé si dará problema. Vamos a ver. Puede ser que dé problema. Solución 8. Mira, dice clave primaria única debe ser definida para la tabla celda antes de que pueda participar en una relación. Ahí da el problema. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar así. Vamos a dejar así, a ver qué tal va.
Vamos a repasar. Una tabla tiene una dimensión, una tabla tiene una celda, una tabla tiene muchas celdas, una celda tiene un valor X, un valor Y, que es la posición dentro de la tabla, es la dimensión de la tabla, por ejemplo, el número de celdas 5 por 6 celdas. La respuesta al alumno puede no tener respuesta al alumno por no haberla escrito, pero siempre que existe una pregunta existe una solución. Siempre que existe una pregunta, la pregunta es: siempre que existe una pregunta puede haber debe haber obligatoriamente respuesta del alumno. No, pero siempre que hay una respuesta del alumno es porque existe una pregunta. Entonces también es una entidad de... Bueno, lo doy por bueno. Vamos a probar la base de datos con la tabla de multiplicar. Por ejemplo, lo de celdas y demás no vamos a hacer nada de nada. No sé, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que me estoy preguntando si en realidad la pregunta no es entidad de celda. Es decir, si yo tengo una celda y borro esa celda, borro la pregunta que hay en ella. Entonces, quizá en realidad lo que manda es la celda, porque es un programa con ejercicios dibujados. Si borro el ejercicio dibujado, la pregunta desaparece. Lo que pasa es que creo que la respuesta es no, porque una pregunta puede aparecer en una celda de una tabla, de un ejercicio, o puede aparecer en otro ejercicio. O sea, una pregunta puede aparecer en varios ejercicios, porque puedo hacer un ejercicio de dime la tabla del 5, o puedo hacer un ejercicio que diga dar respuestas a todas estas multiplicaciones, y poner pues a lo mejor una pregunta de la tabla de 5 por 2 o 7 por 18, que sea, o 1 por 5, pero puedo poner una pregunta que sea de la tabla del 5. Es decir, que la pregunta se puede repetir en distintas celdas de distintos ejercicios. Entonces seguiría existiendo la pregunta. Si borro la celda de un ejercicio, no desaparece la pregunta. Entonces la celda no es entidad fuerte de pregunta. La pregunta está ahí. Hasta que yo no quiera borrar la pregunta la puedo tener ahí aunque no aparezca en ningún ejercicio. Me da lo mismo. Tiene existencia por sí misma. O por lo menos lo vamos a hacer así. Vamos a ver. Vamos a hacer preguntas. La pregunta es... preguntas. Una pregunta es una label, entonces siempre va a aparecer renderizada. 1 por 4 igual a... esa es mi pregunta. Y luego pregunto 2 por 4 igual a... luego pregunto 3 por 4 4
son las preguntas. Vamos a ver. Esas son las preguntas. Ahora, obligatoriamente tiene que tener una solución. Sí, porque yo la tengo, la voy a poner. Edit la respuesta. A la pregunta 1, la solución es 4. A la pregunta 2, la solución es 8. A la pregunta 3, la tabla de qué? Del 4. Tres por 4, 12. 3 por 5. Que este grado de 4, sí. 4 por 4, 16. Vale, 4. Me cago en la leche. Aquí fallaba. Vale, no, se ha saltado un ID. No quería que pasara, pero bueno, se la ha saltado, no pasa nada. Y podría forzar esa idea a ser 4. No lo sé. Ahí va. 5, debe haber algo. 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. 4 por 7, 28. 4 por 8, 32. 4 por 9, 30. Ya empezó. 4 por 10. 40. Vale. Cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Ahora, el respuestas del alumno. No pongo nada. En respuesta del alumno no voy a poner nada. Celda y tabla las voy a crear programáticamente. Pues vamos allá. Aquí el único problema que ha pasado es que hay un salto en el ID de la solución, pero no va a dar problemas.